¿Cómo fue creado los estilos como por ejemplo el de yoga artístico? La historia del yoga artístico nace en realidad en 1969 en Montevideo, en Uruguay. Yo me encuentro con el yoga en la Plaza Suiza, en el barrio de Punta Gorda de Montevideo, en un partido de fútbol que jugaba cuando dos compañeros míos eran hijos de una profesora de yoga y comenzaron a hacer posturas como el cuervo, el murciélago y también el paro de cabeza. Y me asombró mucho. Entonces empecé a tratar de practicarlo y hacerlo. Y posteriormente, a los 13 años, comencé a tomar clases de yoga. Esas clases de yoga eran estáticas y estaban basadas más que nada en un fin casi terapéutico y se basaban en algunas posturas que enseñaron en Montevideo. Por un lado, la escuela de Swami Asuri Kapila y posteriormente la escuela de Sivananda. La práctica en una clase de yoga era un saludo al sol a veces y después una postura que se mantenía por unos minutos o un minuto tan solo, una relajación después de cada postura también de otro minuto, una postura más y otra relajación. Eso hoy es conocido como la modalidad de Hatha Yoga o de yoga estático y que era absolutamente pausado. Yo era muy joven, me gustaba la música y entonces cuando llegaba a mi casa ponía música y comenzaba a enganchar las posturas de yoga y hacía lo que hoy conocemos y es normal, pero antes no lo era, que era el yoga dinámico. O sea, hacía una secuencia que tenía pasajes y enganches careciendo de la relajación que existía o de ese parate que había entre posturas y posturas. Esto que yo empecé a hacer a los 13 y 14 años, a partir de 1969, lo hacía como una práctica más. Yo jugaba al fútbol, hacía atletismo, varios deportes, y siempre hacía un poco esas secuencias antes de comenzar cualquier práctica deportiva. Paralelamente, mi tía abuela me regaló una enciclopedia de hinduismo y de yoga y de budismo, a los 13 años también, y eso me hizo meterme profundamente en el yoga. Cuando hago el profesorado de yoga, me recibo de profesor de yoga, yo ya tenía muchísimos años de práctica, unos 13 años de práctica, calculo. Pero en realidad no sé si eran prácticas de yoga o eran prácticas de técnicas de yoga, porque el yoga uno lo empieza a dimensionar después de que se recibe de alguna forma de profesor de yoga y el recibirme de profesor de yoga y permitirme a través de mis viajes conectarme con distintas escuelas, centros, asociaciones y organizaciones de yoga y por ende con distintos maestros, me hace ver una perspectiva bastante diferente del yoga, en la cual veo que hay un montón de técnicas, de estilos, de modalidades, de especialidades, que trato de alguna forma de unir y de conjugar en una síntesis basada en la filosofía del yoga integral, más allá del concepto de Aurobindo y de Mirra y del propio Swami Asuri Kapila, en un concepto profundamente integral y de síntesis. Lo cierto es que después de haber estudiado el profesorado en Norteamérica y en Bahamas, me traslado a vivir unos años a Europa y a algunos países de Asia y empiezo a tener ciertas
ciertos intercambios, vamos a decir, con otras escuelas, y yo siempre hacía mi práctica, pero más que nada la hacía solo, y a algunas personas que veían mis prácticas les gustaba. Fue así que varias personas me pedían en distintos países, en Estados Unidos, en Europa, en distintos países europeos, en Israel y en la propia India, que demostrara esta práctica con los enganches, con los pasajes que yo hacía porque les gustaba. Entonces, dentro de mi familia había escritores, pintores, distintos tipos de artistas que influenciaron indirectamente en mí. Siempre tuve una inclinación muy grande por el arte, y eso hizo que, siguiendo un poco las enseñanzas del yoga integral mismo, yo enfocara mi vida no solo al yoga como vocación y como profesión, sino como un arte de la vida en sí mismo, y que eso me hiciera cultivar otros tipos de arte. Bueno, lo cierto es que un día estoy en Francia y Iyengar viene de visita a presentar una película que se llamaba Guruji en honor a Krishnamacharya, y hacen una demostración antes, muy similar a lo que yo hacía con yoga artístico. Había unos profesores franceses de distintos países, y yo les comenté cómo es que hacía esto a ellos y a Iyengar en esa oportunidad. A Iyengar le gustó mucho. Después yo lo visité en India, y él consideraba también que el yoga era un arte, y le gustó mucho lo que yo hacía. Y en el año 1987 me pide la Federación de Yoga de la India y el Consejo Mundial de Yoga que enseñe o que pase las bases del yoga artístico para introducirlo en la juventud y para crear una especie de yoga artístico deportivo que se pudiera incluir en los campeonatos indios de yogasanas y de yoga atlético. Quedé un poco asombrado de esto, pero finalmente lo hice, no sin tener mis dudas, y fue un éxito. Actualmente el yoga artístico deportivo se practica en todo el mundo, y fundamentalmente en Asia. Pero el concepto que yo tenía de yoga artístico no se resumía a una coreografía de posturas, sino al concepto del arte mismo. Esto hizo que elaborara un yoga artístico basado en las coreografías y un yoga artístico basado en la música junto con los mantras, los kirtans y los bhajans, y paralelamente un yoga artístico que se basaba exclusivamente en el teatro, un teatro yoga que, más allá de la noción de teatro normal, estaba compuesto por pequeños módulos o sketch que eran unidos, como uno quisiera, a través de coreografías de yoga, de música de yoga, para expresar el sentimiento y la enseñanza de determinadas prácticas, técnicas, filosofía y psicología del yoga, o sea, su propia espiritualidad también. Es así que yo, a partir de la década de los 80, empiezo a desarrollar festivales de yoga artístico en los cuales había demostraciones de coreografía, demostraciones de música india, demostraciones de música de fusión con mantras, kirtans y bhajans, y empecé a trabajar dos cosas a la vez. Generé un ballet de yoga artístico con personas de la danza y del baile en general, de distintas corrientes. Fue un ballet muy grande que hizo presentaciones en distintas ciudades, de distintas partes del mundo, pero especialmente en Argentina. Y después creé una obra basada en el yoga que se llama Así habla Maitreya, y que después otra
tiene una paralela que se llama Maitreya, en donde se comienza a trabajar con grupos de docentes y estudiantes de yoga en el teatro, pero en el teatro como el dominio de las emociones y de los sentimientos a través de la inteligencia espiritual, o sea, yendo más allá del concepto que uno puede tener de inteligencia emocional o de inteligencia afectiva, sino una inteligencia espiritual, una inteligencia basada en lo que serían nuestros propios sentimientos. Esto es lo que trata de buscar el teatro yoga, que es en sí una enseñanza de yoga en sí misma, pero profunda. El haber desarrollado la corriente del teatro yoga, del ballet de yoga, y paralelamente las coreografías de yoga con música en vivo y generar grupos, y además de grupos, maestros que cantaban los mantras, los kirtans y los bhajans de yoga con música de fusión, da lugar en 1983 a la creación del concepto de la Maitreyananda Mantras Orchestra, que lo que buscaba era fusionar de alguna forma los mantras y los bhajans con distintos géneros de música. De esta forma se desarrolla el yoga artístico, un yoga con su concepto de arte puro, sin descuidar que el arte yoga es otra cosa, que el arte yoga es la pintura, es la escultura, son los yantras, son los mandalas, son una serie de actividades artísticas que tienen como objetivo el yoga. El objetivo del yoga siempre es el samadhi, y el objetivo del yoga artístico es el samadhi, pero emplea el arte como camino rápido y sublime para que el practicante, y así de la misma forma el observador, encuentren en la contemplación de la obra un estado no solo de concentración, sino de meditación que lo lleve al estado de samadhi comprendido como plenitud. Y esta es la finalidad del yoga artístico. Ahora, el yoga artístico no es deporte porque, bueno, es teatro, es danza, es coreografía, es música. Y a veces se confunde el yoga artístico con el yoga artístico deportivo, que es otra cosa. El yoga artístico deportivo son las coreografías más la música, que tienen ritmos, que tienen enganches, que se divide en dos tipos diferentes de yoga artístico. El yoga artístico en solo o single, el yoga artístico de dos o pares o parejas, el yoga artístico en grupos, y por otro lado el yoga rítmico, que se trabajan de forma completamente diferente. El yoga rítmico es como un nado sincronizado sin agua, mientras que el yoga artístico es una catarata de posturas que tienen necesaria y obligatoriamente enganches y pasajes perfectos que están basados en los enganches y pasajes de las antiguas escuelas de yoga en toda parte del mundo. Esta práctica dinámica se ha adaptado muy bien a la vida moderna y se ha difundido muchísimo en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Chile, de ahí en toda América, y el país que actualmente tiene más practicantes de yoga artísticos y sobre todo de yoga artístico deportivo es la India y después Europa. Y cuando viajo y tengo la oportunidad de ver cómo se desarrollan absolutamente diferentes las distintas escuelas en los distintos países de Asia, de Europa y de América, me causa por supuesto una profunda emoción y me deja en un estado contemplativo viendo aquella obra que empezó cuando tenía 13 años y que luego se fue transformando en algo que no puedo dimensionar
cantidad de practicantes que tiene actualmente en